En sus orígenes, los franciscanos ni siquiera se plantearon el problema de las edificaciones, que se desdeñaban en lo que fuera más allá de lo imprescindible. Pero con el paso del tiempo, las nuevas necesidades pastorales y organizativas de su orden fueron transformando la actitud de Francisco y de sus hermanos hacia la construcción de edificios. El proceso evolutivo de la arquitectura franciscana fue así consecuencia directa de esta evolución. Teniendo esto en cuenta, se pueden establecer tres fases o pautas de comportamiento muy claras en la evolución de la arquitectura franciscana. Una primera fase de ausencia de arquitectura de 1209 a 1230, con un primer periodo itinerante y otro de evolución hacia los asentamientos estables. Una segunda fase de nacimiento de una arquitectura propia, que va de 1230 a 1250. En esta fase se obtiene permiso para construir los templos y los conventos se van integrando en los núcleos urbanos. Finalmente, en las constituciones de Narbona, hacia 1260, se planteó la necesidad de legislar sobre las construcciones de la orden. Las primeras décadas de existencia de la orden franciscana se caracterizan por la total ausencia de actividad constructiva, que se explica y es consecuencia directa del modo de vida itinerante de los frailes. En un primer momento, los frailes menores se instalaron en ermitas o en lugares recibidos de otros. El espíritu que les guiaba era el de hacer habitable lo recibido, como había hecho el propio San Francisco en la Porciúncula. Cuando aumentó el número de miembros de la orden, comenzó un proceso de evolución hacia los asentamientos estables. Los frailes menores empezaron a instalarse en lo que se conoce como loca, lugares por lo general preexistentes, aunque siempre extramuros y próximos a una capilla u oratorio. Allí, los hermanos se reunían y recogían tras la jornada pastoral de cada día. Al encontrarse estos lugares alejados de los núcleos urbanos, los frailes recitaban el oficio coral y predicaban en la iglesia parroquial más próxima. Pese a sus reticencias iniciales, San Francisco acabó aceptando la posibilidad de que sus frailes viviesen en residencias estables, aunque con la condición de que éstas fuesen pobres y que no fuesen propiedad de los religiosos de su orden. En sus escritos, Francisco de Asís no trata específicamente la cuestión de los edificios de la orden, o, mejor dicho, deja bastante claro que no quería ningún tipo de construcción. En la primera regla se afirma que los hermanos no han de apropiarse de ningún lugar, mientras que en la de 1223 se establece que los hermanos no se apropien nada para sí, ni casa, ni lugar, ni cosa alguna. En su testamento, cuando ya ha aparecido el problema que plantean las personas que edifican en beneficio de los franciscanos, insiste en que los hermanos se guarden de recibir en modo alguno iglesias, moradas pobrecillas, ni nada de lo que se construye para ellos, si no son como conviene a la santa pobreza que prometimos en la regla, hospedándose siempre allí como forasteros y peregrinos. Lo que San Francisco había escrito era un reflejo de su propia vida, cuando había restaurado las iglesias de San Damián o de la Porciúncula. Francisco estaba guiado por un espíritu ermitaño, el de aquellos que habitan una pobre construcción más o menos aislada del mundo, que arreglan con sus propias manos. Es precisamente la regla para los eremitorios la única que incorpora escuetas referencias a los edificios en los que habitan los frailes menores. Dice así: los hermanos tengan un claustro, y en él cada uno su celdita para orar y dormir, y en el claustro donde moran no permitan que entre ninguna persona ni coman en él. El ideal ermitaño fue precisamente el que presidió los primeros establecimientos franciscanos. El aspecto físico de estas primeras residencias se caracteriza por la simplicidad, rusticidad y especialmente por la provisionalidad de las mismas. Las construcciones iniciales eran realmente reducidas,
hasta el punto de que resultan verosímiles los relatos que se conservan sobre el tamaño y las condiciones en que vivían San Francisco y sus primeros compañeros en Ribotorto. Según Tomás de Celano, los hermanos vivían allí en una choza o chamizo edificado con maderos, en un lugar tan exageradamente reducido que malamente podían sentarse ni descansar. Celano también menciona que Francisco enseñó a sus hermanos a hacer viviendas muy pobres, de madera, no de piedra, esto es, unas cabañas levantadas conforme a un diseño muy elemental. Los asentamientos franciscanos primitivos eran, por tanto, sencillos y pequeños, a menudo viejos y poco habitables. Sabemos, por ejemplo, que la primera capilla de los frailes menores en Cambridge, Inglaterra, era tan pequeña que un solo obrero pudo construir toda la cubierta de madera en una jornada de trabajo.